¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al pelotazo, a Es Asturias Televisión, como todos los jueves, porque hoy es jueves y no vamos a caer en el error de que siempre hablamos de tercera división los jueves, porque hoy, bueno, ya digo que ayer fue fiesta, fue festivo, no tuvimos programa, por lo tanto hoy empezamos, bueno, pues como si fuéramos a hablar de lo que vamos a hablar, ¿no? En realidad, de preferente y de primera regional. No tenemos imágenes porque las gastamos en el programa de Hermantes, si se acuerdan, en ese partido entre el Asturias de Limea y el Astur que pudimos ver, pero lo que sí tenemos es dos invitados aquí. Y antes de presentarles a mis dos invitados, lo que sí voy a recordar, como siempre, es a nuestro patrocinador, que son 3 en 1 y que los van a ver ahora ahí en pantalla. Son La Nave, en Cárnicas La Nave, en el Calvario, en Oreña, también en Cárnicas La Nave, que también lo tienen en la Plaza de Abastos de la Felguera, y la Choricería 42 en la calle Juan Álvaro González 42 de Gijón. Además tienen de esos dos puntos de venta también en las estaciones de autobuses tanto de Oviedo como la de Gijón. Y bueno, tienen unos cestuques de Navidad que, bueno, si son tan amables ahí, mira, ya les tenéis ahí, mira qué guapo. Mira qué cesta de Navidad más guapa, con quesinos curiosos, con aceite de oliva virgen, con choricinos de casa, sabadiegos, a más poder ser, porque están muy buenos. Bueno, pues ahí la tienen la cestina, por si la queréis ir allí a encargar a Loli, que yo muy curioso para hacerles. Nosotros volvemos aquí al plató y les voy a presentar ya a mis dos invitados. Empiezo por mi derecha, tengo a Juanma Castañón, que bueno, no hace demasiadas fechas que te iniciaste con el Real Tapia, y bueno, el Tapia ya va para arriba, ¿no, Juanma? Buenas noches, lo primero. Buenas noches. Bueno, sí, hubo un cambio ahí, ya sabes, los entrenadores estamos de paso, y bueno, me tocó ahora coger el Real Tapia y llevamos 3, 4 jornadas. Por la primera jornada no me dejaron, había problemas con la ficha, no me dejaron ni sentarme ni poder entrenar, se siguió con una derrota y bueno, llevamos ahora 3 victorias seguidas, a ver si continúa la racha. Llegando a esa zona alta de la tabla. Luego hablaremos con él del Real Tapia de Primera Regional también. Y tengo a mi otro invitado, a Claudio. Muy buenas noches, Claudio. Buenas noches. Él es entrenador del River Sella. Bueno, esta semana no pudo ser ante un equipo complicado, difícil. Bueno, más que complicado, nos complicamos nosotros la vida, por decirlo de alguna forma. Teníamos todo encarrilado y no nos salieron las cosas. Cuando no matas los partidos, al final cometes los errores y das facilidades al equipo contrario. Pero además ellos marchaban últimos, esa victoria desde aire, y a vosotros os hubiese dado la oportunidad de escalar a zona de ascenso directa, ¿no? Si no me equivoco, casi. Sí, empatábamos a puntos con el, creo que tercer clasificado, y estaríamos los 4, o sea, estaríamos, nada, a un punto del ascenso. Pero bueno. Bueno, pues con ellos dos vamos a hablar de Primera Regional y de Regional Preferente, dos categorías muy igualadas. De Primera Regional del grupo segundo, del grupo primero ya lo habíamos hecho en la anterior que hablamos de Primera Regional con el entrenador de las Arenas del Sella, con lo cual, bueno, pues completamos un poquitín ese ciclo, muy cerca del parón, Juanma, porque bueno, empezáis muy temprano, no sois muchos equipos en Primera Regional y empezáis muy temprano, con lo cual, bueno, pues vais a tener varios parones a lo largo de la competición. Yo creo que el objetivo del Real Tapia, aparte de estar arriba, es el cortoplacismo, ¿no? de intentar estar vivos en la lucha, por lo menos después de este parón que viene ahora enseguida, ¿no? Sí, bueno, es el parón que tenemos de Navidad. Yo creo que en preferente también lo hay. Y luego, claro, cuando te mata, yo me acuerdo los años que entré en Primera Regional al Riosa y al Campomanes, te mata, yo el calendario no lo entiendo, te mata el parar quedando 4 jornadas. ¿El de Semana Santa? 3 semanas. Sí, yo cuando firmo por el Tapia, que ya me pongo a mirar bien el calendario, quedan 4 jornadas y no te juegas nada, pues... Es que ¿por qué se empieza en agosto? Claro. Es que inconcebible, se empieza el 20 de agosto y cuando la gente, nadie es profesional, todo el mundo tiene... Cuando el que tiene la suerte de tener trabajo le dan vacaciones, o sea, no sé por qué no empieza el 1 de septiembre y se van corriendo las fechas, y por qué se tiene que parar en Semana Santa 3 semanas, no lo entiendo. Y le pregunten al de las Arenas del Sella, que estuvo aquí, que dijo que bueno, que por culpa del Espiragües, que no pudo contar con la mayor parte de la gente hasta octubre, que era cuando acaben los contratos normalmente de esta gente. Claro, mira, no lo pude escuchar al chaval de las Arenas del Sella, pero bueno, es más de lo que te digo. Es inconcebible que se empiece tan temprano, tienes que empezar a mitad de julio con lo que conlleva para los clubs. Ya empiezas con medio mes en julio, ya empiezas descuadrándolo todo, no lo entiendo, pero bueno.
cosas del calendario. Pues sí, cosas del calendario que a nosotros se nos escapan. Mañana mismo jugáis ya con el partido adelantado, porque Sí. mañana es festivo también, viernes día 8, día de la Inmaculada, de la Conchita, como queréis decir, en Asungueira, en casa, jugáis contra el Vegadense, ¿no? Un Astur equipo también Vegadense, muy sí. correoso. Sí, además derbi, muy difícil va a ser, porque derbi, ellos están peleando por la zona baja, bueno, esperaban estar por esa zona. Nosotros estamos todavía conociéndonos, como quien dice, el equipo. Bueno, llevamos 3 victorias, pero pocos efectivos, conociéndonos, yo conociendo la plantilla conociéndome a mí, y a ver lo que nos encontramos. Será mi primer derbi y a ver, tener que sacar los 3 puntos como sea. ¿Qué ambiente de fútbol hay por Tapia, Juanma? El otro día contra el Treviense fue mi primer partido en casa, espectacular. Pero bueno, vino mucha gente de Trevias, tiene una gran afición el Treviense, va segundo, está jugando muy bien y muy bien, muy bien. Me sorprendió ver tanta gente en el campo, en primera regional. Hay, bueno, aquí en esta categoría, como siempre decimos, hay un equipo que se escapa, ¿no?, por la parte alta de la tabla, por lo menos en presupuesto, en masa social, en seguidores, incluso en medios audiovisuales, ¿no?, que también al resto casi se le escapan un poquito en esta categoría, y que es el Avilés Stadium. De momento lleva 7 de ventaja con el segundo, que es el Luarca, lo mismo que el Hispano, y lleva 8 con el Treviense, que es el que ahora mismo se quedaría fuera del playoff. No sé si les ves tan superiores al resto. Sí, vi muchos reportajes de ellos, el reportaje del Tapia, el del domingo en Llaranes. Sí, tiene gente que conozco de cuando estos años anteriores que estuve entrando en preferente, y conozco la plantilla y no, es muy superior. Está un paso por delante de los otros 17 equipos que estamos, somos 18, los otros 17. Lo que yo vi está por encima. Ahora, bueno, un mal partido lo puede tener cualquiera, pero ellos por ahora están intratables. De momento, pues sí, van lanzados a por ese ascenso. Voy a hablar con Claudio, vamos a hablar un poco, cambiemos un poquitín el chip para hablar de preferente. Como decimos, bueno, con un Riva de Sella que esta semana también tiene partido, ellos jugarán el domingo, jugaréis el domingo y Claudio, malas noticias porque se os dan mal el colista, y esta semana el que heredó el testigo fue el Turón, el del Manuel Rubio, que os ganaba la semana pasada. Sí, la verdad es que fue una sorprendente derrota la que tuvimos el domingo, pero bueno, hay que pasar página, no podemos quedarnos en la derrota del domingo. Fue una pena por lo que comentabas antes, que nos cogíamos la cabeza y digamos que podíamos terminar las Navidades estando en el grupo de los 3-4 primeros. Pero bueno, no pudo ser y ahora hay que mirar al siguiente partido, que no va a ser evidentemente fácil. Eso demuestra la igualdad de la categoría, a pesar de que hay una diferencia notable de puntos. Pero bueno, me consta que bueno, los entrenadores, en este caso Cabanillas, que entrena el Turón, es un chaval que trabaja bien el aspecto táctico y bueno, son gente que están preparada. De hecho, bueno, viene de entrenar también en otras categorías superiores y que bueno, que es un equipo a tener en cuenta. Héctor Arbolella, que entrenaba de Manuel Rubio esta temporada, pues la pasada también fue artífice del ascenso, un discípulo aventajado de Nacho Cabo. Ahora, bueno, pues estaba ya en problemas, ya contaba más o menos con ello. Cabanillas también, un buen trabajador del fútbol y que ahora mismo está en el Turón y también metido en problemas. Y el Real Titánico, que bueno, no supo capaz, de momento no fue capaz de enderezar el rumbo, que también van sumando los de abajo, y eso tampoco favoreció al estreno de Daniel Suárez en el Real Titánico de la Viana, junto con el Comercial, son los que ocupan esa zona de descenso. No te voy a preguntar si sorprende algo de toda esta zona de abajo, porque está todo tan igualado, que bueno, ahora mismo el Turón o el Manuel Rubio, o el Titánico y el Unión Comercial que acabo de nombrar, con 2 victorias están prácticamente sin acordarse casi de los puestos de descenso. No hay que, este primer tercio de temporada es también un poco de toma de contacto. Algunos equipos acaban de ascender, otros vienen de bajar y el objetivo en principio es el de subir. Pero yo creo que donde realmente se va a ver, ahora sí hay una diferencia notable de puntos entre los puestos de tercero o cuarto hacia, digamos, los últimos, pero bueno, yo creo que todavía queda margen para equipos como por ejemplo el Candás, que está saliendo del descenso, y yo creo que donde se van a ver realmente dónde están las posibilidades de cada equipo y dónde tiene que estar cada equipo va a ser en febrero. Ahora
Las preparaciones de los distintos equipos que realizan en pretemporada suelen llegar bien a diciembre, y yo creo que es a partir de febrero, enero no, digamos en febrero, donde se va a notar si hubo una buena planificación, si el equipo responde, y yo creo que ahí se va a poder ver realmente dónde va a estar cada equipo. Pero bueno, algún equipo va a sorprender, algunos de los está abajo, y evidentemente también algunos de los que está arriba puede que peguen el bajón, que eso pretendo también yo, que pegue un poco, pero bueno, bien. Nosotros tenemos que trabajar en mejorar aspectos que tenemos que, bueno, un poco flojos, y a ver qué pasa. Creo que bueno, yo creo que el Ribadesella voy a incluirlo en el grupo de los equipos de la parte alta de la tabla, donde bueno, pues hay aspiraciones de algo más, pero es que hay muchos equipos que tienen aspiraciones de algo más, de intentar estar ahí hasta el final, de intentar pegar el salto. Hablábamos con Andrés, que ha pasado por aquí, de las Tour, tiene esa aspiración. El Lenense, lógicamente, no sé, tiene casi la exigencia, tiene 20 puntos. El Andés, que bueno, con sus limitaciones, pues también, oye, tienen esa ilusión. Ribadedeva tiene ahí, está ahí arriba con 22, el Asturias de Blimea no lo va a frenar nadie, la ilusión que tienen todos en este estreno. El Ribadesella, vosotros con la exigencia que tenéis. El Uni, quizá con el hambre de chavales jóvenes y bueno, con unas cosas que les van saliendo al principio de temporada, que voy a decir de los que están arriba, ¿no? Ya de Nalón, del Madalena Morcín, el Vallovín, que acaba de subir, y bueno, el innombrable, ¿no? El San Claudio, porque hasta el momento, bueno, pues yo creo que una racha así no la va a coger nadie en esta categoría. 13 partidos ganados, 2 empatados y tan solo 1 perdido, de 16 jugados, ¿no? Hombre, a ver, sí es verdad que está siendo el equipo más regular de la categoría, y ahí lo está demostrando, pero hay que tener en cuenta que han tenido partidos que han sacado adelante y que les ha costado contra rivales, digamos, que estaban en la zona baja. Mismamente el otro día ganaron 2-0, o perdón, 3-2 creo que fue contra el Manuel Rubio, y va ganando el Manuel Rubio, sí, o sea que ahí está, perdón, 2-3. Ahí está digamos, la igualdad de la categoría, que están enrachados, están haciendo las cosas bien, pero que como puedes ver, un primero contra un último no están dándose, digamos, resultados muy amplios de goles, y que incluso están encajando. Ahí se ve la igualdad de la categoría. Y después también hay que tener en cuenta, nombraste varios de los equipos, pero date cuenta que en esta categoría tenemos clubes muy históricos, como está el Candás, que es un equipo también clásico en tercera división, bueno, está el Titánico también, y el Urraca, que no lo nombraste, el año pasado estuvo en tercera división, bajaron, era uno de los objetivos. Lo que pasa es que bueno, tuvieron problemas también al comienzo para confeccionar la plantilla, y bueno, eso a veces afecta. Al margen de lo que también comentabais antes con Juanma, que condiciona bastante. Nosotros en Ribadesella tuvimos varios jugadores que trabajaban y no pudimos contar con ellos hasta finalizado, digamos, el periodo de septiembre. Eso que te condiciona un poco también para la hora de entrenar, de organizar los entrenamientos, aunque no son excusas, evidentemente. Claudio, la última, ya vuelvo un poquitín a Primera Regional. La última que te quiero comentar es, bueno, cuando fui al campo de Orellana me dio la sensación de que había muy poco ambiente de fútbol. No sé si estás tocando tú o notando ese poco ambiente, porque contra el Candás al menos fueron 80 personas las que se pudieran contar más o menos a dedo. Las que se podían contar en el campo de Orellana. Verdad que hacía frío, pero bueno, es lo que toca a partir de ahora, ¿no? A ver, sí es verdad que está habiendo poca gente. Lo que se pretende desde el club es recuperar un poco, atraer a la afición de Ribadesella. De hecho, muchos de los jugadores son de la zona, que era lo que se pretendía, traer jugadores de las zonas limítrofes de Ribadesella y de la propia villa. Pero la verdad es que el fútbol profesional, el fútbol televisado no está ayudando nada al fútbol amateur. Estamos poniendo unos horarios en los que consideramos que es una buena hora para que las familias puedan acudir, que estamos jugando normalmente a las 5, pero es lo que hay, que el fútbol de televisión pues mata un poco el fútbol amateur, ¿no? Es la realidad que vamos a una lucha perdida que llevamos aquí muchos años. Juanma, volviendo a Primera Regional y hablando de lo que hablábamos antes con Claudio, aquí también hay clubes históricos y con exigencia. Meto al Real Tapia, lógicamente, porque bueno, nos acordamos de que no hace demasiado tiempo estuvo en tercera división.
Y bueno, también hay equipos que estuvieron en la categoría recientemente también, como puede ser el Duar, que lo encontramos ahí. El Hispano ya hace más tiempo, pero también, bueno, los que tenemos cierta edad y teníamos alguna cana, también nos acordamos del Hispano haciéndolo muy bien en tercera división. Y bueno, también hay equipos con exigencias, ¿no? Como puede ser el que hablábamos antes, el Avilés Stadium, o bueno, ¿por qué no? El Muros, ¿no? Que también estuvo el año pasado en regional preferente y lógicamente querrá volver a disfrutar de la categoría. Sí, yo me encuentro con un grupo que los 8 primeros son equipos que van a pelear por el ascenso. Ya de antemano se podía saber. Sorprendió un poco el Trevién, se venía de ascender, pero bueno, mantuvo el bloque, tiene buenos jugadores. Y bueno, te encuentras un Luarca que está descendido del año pasado de preferente, te encuentras un Hispano, un clásico, un Avilés Stadium que el año pasado ya esperaba estar campeonando el campeonato y luego no pudo, y bueno, no se metió entre los 3 primeros. Y el Muros, recién descendido, siempre estuvo estos años por preferente, y te encuentras eso, con bastante competitividad para meter el equipo arriba. Hay menos igualdad en esta categoría que lo que pudieras encontrar, bueno, pues por ejemplo en preferente, ¿no? Lo que puedes encontrar también en preferente, o incluso en el otro grupo donde se habla de que, bueno, de que hay quizá un poquitín más de igualdad. No sé cómo lo ves tú. Yo este grupo, mira, yo el domingo fuimos a Miranda y nos costó sudor. Tenía 2 delanteros que ya conozco de hace tiempo de la regional, como Jairo Arias y como Kiko. Nos costó ganar una barbaridad. Te encuentras, bueno, como en todas las categorías, en el otro grupo. Yo el año pasado estuve en el otro grupo, bueno, estaba mezclado con el Tapia, estuve unos meses en otro equipo, y ahora cualquiera de la categoría, yo estaba viendo muchos partidos de preferente y de tercera. Cualquiera te puede ganar, sobre todo en preferente y en primera regional. El otro día hubo un resultado sorpresa, no me acuerdo ahora, alguien de arriba con uno de abajo de nuestro grupo, me coge, de ese grupo me coge que no conocía mucho. Bueno, sabes tú que ahora con las redes sociales todo esto, sí, en 2 días te empapas y ya lo conoces todo. Sí. Porque yo, claro, seguía a la gente de la zona, de Mieres, de la Cuenca, de aquí de Oviedo, de nuestra zona. Pero bueno, te encuentras con jugadores que estuvieron en tercera hace poco, en preferente, y que va a estar muy reñido. La segunda y tercera plaza yo creo que va a estar muy reñida en ese grupo. Bueno, de momento lo que decíamos, ¿no? El Avilés Stadium con 0 partidos perdidos, el Luarca y el Luarca también haciéndolo muy bien. Pero bueno, sorprende un poquitín el Hispano porque tiene 33 puntos y quizá la racha que había cogido el año pasado al final, pero eso, fue al final. Quizá ahora con ese empujón de empezar bien, pues puede llegarles, ¿no? Precisamente... Bueno, evidentemente tú no quieres. Sí, precisamente fui a conocer, no conocí el campo del Arenesco, no tenía esa suerte, y por motivos de trabajo de mi mujer, pues estuve viendo el Arenesco Hispano. Coincidió que jugamos nosotros el sábado contra el Avilés B, y bueno, te puedo decir que era el último el Arenesco y falló un penalti, me parece que fue Pablo Busto, un clásico de tercera división, del Tineo, del Cudillero, y un portero como Rubén Llosa, que ya fue compañero mío en el Turón en tercera división, y bueno, el Arenesco aquel día va último, pero aquel día me mereció, hombre, no ganar, pero sí empatar, y perdió 1-2 y estuvo metido en el partido, que te puedo decir que la igualdad va a ser tremenda, sobre todo cuando juegas fuera de casa. Se va a notar, cuando se juega fuera de casa, aunque sea un equipo que va abajo, la gente aprieta, todo el mundo delante de los pocos que vayan quieren agradar, y bueno, eso es lo bueno del fútbol regional, competir. Hay un poquitín más de presión por llegar ahora después de que no sé si iban 12 jornadas, ¿no? No te voy a engañar, no te voy a engañar. A mí me llevaron, me buscaron para meter el equipo entre el segundo y el tercero, el primero es imposible. Cogí al equipo noveno, me parece, venían de una mala racha, aprovecharme del buen trabajo que hizo el anterior entrenador, de alguna pincelada que podamos dar nosotros, y para eso vine. Todo lo que no sea quedar segundo o tercero para mí va a ser fracasar. Oye, me dan 20 jornadas, 17 que quedan de la segunda vuelta, 21 jornadas me dan, tenía que recuperar 8 puntos, recuperamos 3 por ahora. Estamos a 5, pues cuando tengamos los enfrentamientos directos, ir a ganarlos y a por el segundo o tercer puesto. Y luego, claro, el playoff ya. El Tapia viene además de 2 playoffs seguidos perdidos. Sí. Con muy mala suerte en los 2 playoffs. Bueno, muy mala suerte, no sé cómo sería, veía los resúmenes. Una vez que ganaban 4-0 arriba de Deva, luego perdieron, 5-4 en casa en 20 minutos. El año pasado, perdieron con el Asturias de Blimea. Una catástrofe aquella. Una catástrofe, sí. Para Tapia, para Tapia entera. Ya bajó el Tapia, yo me acuerdo, yo estaba en el Campomanes
nos mantuvimos bien aquel año el Campomanes y vino el Tapia, perdió 2-0 en Campomanes, a la semana siguiente ganó y descendió también por culpa de los arrastres de tercera división. Lleva 3 años con una mala suerte ahí, pero bueno, intentaremos cambiarla. Claudio, nada, supongo que la exigencia también en Ribadesella, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, ¿no? También la ilusión de intentar volver a tercera división es grande en la Villa, sobre todo en la gente que está trabajando dentro del Ribadesella, ¿no? No cabe duda que el club tiene los pies en el suelo y lo que pretende es asentar al club en la categoría y bueno, hacer buenos los cimientos y bueno, todo lo que pueda venir. Desde luego, todos los que entrenamos, no creo que nadie haga un equipo para quedar entre los 4 primeros o entre los 4 últimos, sino más bien la suerte que tenemos para competir, exacto. Cuando te dan un equipo y te dicen que no hay una presión de subir, bueno, pues te da una tranquilidad. Pero evidentemente cuando coges al equipo, pues yo siempre trabajo para poder sacar los máximos puntos posibles. Augurarme a decir ascenso tampoco me quedaría muy bien, pero tampoco es, no me gusta plantear ese objetivo, aunque los entrenamientos, el trabajo diario se compite para alcanzarlo. Pero bueno, la realidad hay que tener los pies en el suelo y ya habíamos comentado que hay varios equipos con historial, con presupuesto, que ambicionan también esas posiciones y bueno, nosotros trabajaremos para hacerlo lo mejor posible. Veremos, desde luego que para ello se trabaja, pero que no hay que tampoco obsesionarse con ello. Al menos llegar al segundo tercio, ¿no? Que ya superamos el primero, al menos llegar al segundo tercio, donde estáis ahora con 3 puntos todavía perdidos, que no son muchos, ¿no? 3 puntos en un partido. Claro, todavía el otro día hablando con Borja, el entrenador del San Claudio, que me decía, bueno, nosotros el objetivo no es subir. Y la última vez que hablamos le dije, bueno, ahora el objetivo ya será subir, porque con la diferencia de puntos que tenéis ya no podéis plantearos Entonces, bueno, muchas veces las cosas, igual el San Claudio el objetivo era, bueno, pues hacer una buena temporada y mejorar la anterior, pero después se ven de cara con los resultados, lo están haciendo bien, le salen todas las cosas, pues con esa diferencia de puntos pues ya tienes que cambiar totalmente los objetivos. Nosotros estando a 3 puntos, pues por supuesto que te asomas la cabeza a intentar ese segundo o tercer puesto, que ahora mismo es alcanzable. Pero donde realmente vamos a ver dónde tiene que estar cada equipo va a ser ese último tercio, donde tenemos que llegar bien, tenemos que llegar con las piernas frescas, la cabeza también, y nada, a ver qué ocurre de aquí a esos meses. Bueno, pues como estamos en época navideña prácticamente, pues nada, desearos lo mejor, agradeceros el que hayáis estado aquí, tanto a Juanma Castañón como a Claudio. Muchísimas gracias, Juanma, por acompañarnos y mucha suerte. Eso espero. Y a Claudio lo mismo, muchísima suerte y que, bueno, que se logren los objetivos, por lo menos eso, llegar con vida al último tercio. Sí, desde luego, eso intentaremos. Muchas gracias. Nosotros vamos a volver, no sin antes acordarnos de nuestros patrocinadores que también están ahí y que, bueno, como siempre nos apoyan, son Cárnicas La Nave en la Plaza de Bastos de la Felguería, también la Choricería 42 en Juan Álvaro González 42 de Gijón, donde pueden encontrar cestas de Navidad para esta época en la que nos encontramos. Nosotros vamos a volver la semana que viene ya, porque ya digo que, bueno, que hasta el lunes no volveremos con aquello de los resultados y todas las clasificaciones, tanto de tercera como de preferente, primera y segunda regional. Solo lo van a poder ver aquí en el Pelotazo, en Asturias Televisión, con lo cual les emplazamos a que vean mucho fútbol modesto en este fin de semana, que sean felices y que estén aquí con nosotros el próximo lunes. Hasta entonces, les espero.